despertar del ángel. En la pequeña ciudad de Sombravalle, el viejo cementerio siempre había sido un lugar evitado por los residentes. Historias de apariciones y susurros nocturnos mantenían alejados a los curiosos, especialmente en las noches de luna nueva. Fue en una de esas noches que Eliza, una joven estudiante de historia, decidió desafiar las leyendas locales. Armada con una cámara y mucho coraje, Eliza saltó el muro oxidado del cementerio. El aire estaba denso, cargado de un olor acre a tierra húmeda y flores marchitas. Sus pasos resonaban entre las lápidas cubiertas de musgo mientras avanzaba más profundamente en el laberinto de tumbas. De repente, un resplandor azulado comenzó a extenderse por el cementerio. Eliza se congeló, su corazón acelerándose en su pecho. La luz no provenía de la luna, el cielo estaba completamente oscuro. Era como si el aire mismo hubiera adquirido una luminiscencia sobrenatural. En el centro del cementerio, se erguía una imponente estatua de un ángel. Sus ojos de piedra, antes vacíos, ahora brillaban con un fuego etéreo. Eliza no podía creer lo que veía, la estatua se estaba moviendo. Las alas de piedra se desplegaron lentamente, liberando una lluvia de polvo secular. El rostro del ángel, antes sereno, se contorsionó en una expresión de dolor y éxtasis. Con un sonido de piedra agrietándose, la estatua se separó de su pedestal y comenzó a flotar. Eliza intentó correr, pero sus pies parecían pegados al suelo. A su alrededor, las lápidas comenzaron a derretirse como velas gigantes, formando charcos de piedra líquida que burbujeaban y humeaban. Los árboles alrededor del cementerio cobraron vida, sus ramas retorciéndose como serpientes. Un susurro ancestral resonaba entre las hojas, palabras en una lengua hace mucho olvidado. Eliza sintió que estaba a punto de entender esos secretos cósmicos, y el mero pensamiento hizo que su mente palpitara. En el cielo, las estrellas comenzaron a moverse, formando constelaciones imposibles. Símbolos místicos parpadeaban en el firmamento, como si el universo mismo estuviera tratando de comunicar algo más allá de la comprensión humana. El ángel de piedra flotó hacia Eliza, sus ojos llameantes fijos en ella. La joven sintió que el aire se volvía más pesado, como si la realidad misma se estuviera doblando a su alrededor. Eliza, la voz del ángel resonó en su mente, grave y antigua como las montañas. «Has sido elegida». «¿Elegida para qué?», preguntó Eliza, su voz temblando. «Para ser el puente», respondió el ángel. «Entre los mundos de los vivos y los muertos. Entre lo conocido y lo incognoscible». El toque helado del ángel en su frente hizo gritar a Eliza. Visiones inundaron su mente, civilizaciones perdidas, secretos cósmicos, la verdadera naturaleza de la realidad. Era demasiado para que un cerebro humano lo soportara. Eliza se sintió desintegrar y recomponer simultáneamente. Su conciencia se expandió, tocando otras dimensiones, otros planos de existencia. Vio la tenue frontera entre la vida y la muerte, y entendió que no era una línea, sino un velo translúcido y poroso. Las lápidas derretidas comenzaron a burbujear más intensamente. De cada charco de piedra líquida, formas etéreas comenzaron a emerger, los espíritus de los muertos, llamados de vuelta al mundo de los vivos por la transformación de Eliza. El cielo arriba giró más rápido, las constelaciones bailando a una velocidad vertiginosa. Eliza sintió que estaba en el epicentro de una tormenta cósmica, un vórtice de conocimiento y poder que amenazaba con rasgar el tejido mismo de la realidad. «Haz tu elección», tronó la voz del ángel. «Acepta tu destino como guardiana de los portales o deja que el caos reine». Eliza dudó, dividida entre el miedo y la fascinación. Parte de ella quería huir, volver a la seguridad de su vida normal. Pero otra parte, una parte que crecía a cada segundo, anhelaba el conocimiento prohibido, el poder de moldear la realidad. Con una última mirada al mundo que conocía, Eliza extendió la mano y tocó el pecho de piedra del ángel. Una explosión de luz azul envolvió el cementerio, y por un momento, el velo entre los mundos se rompió completamente. Cuando la luz se disipó, el cementerio estaba silencioso nuevamente. Las lápidas estaban intactas, los árboles inmóviles. Pero en el centro, donde antes estaba la estatua del ángel, ahora había una nueva guardiana, Eliza, transformada en piedra, sus ojos brillando con el mismo fuego etéreo. Los primeros rayos del sol tocaron el cementerio, trayendo un nuevo día. Los habitantes de Sombravalle despertaron, sin saber que durante la noche, el destino del mundo había sido decidido en su pequeño cementerio. Y Eliza, ahora parte de algo mucho más grande que ella misma, comenzó su vigilia eterna, guardando los secretos entre los mundos. Queridos amigos del terror, si has disfrutado de esta historia escalofriante, no olvides apoyar nuestro canal Cuentos de Terror Aterradores. Tu apoyo nos ayuda a seguir trayéndote las historias más espeluznantes. Suscríbete ahora mismo para no perderte ningún relato, y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en escuchar nuestras nuevas historias.
¿Te ha puesto los pelos de punta este cuento? Demuéstralo con un like. Y cuéntanos en los comentarios qué parte te ha dado más miedo o qué otros tipos de historias te gustaría escuchar. ¿Conoces a alguien que disfrute de una buena historia de terror? Comparte el enlace de nuestro canal con tus amigos y familiares. Juntos podemos crear una comunidad de amantes del terror más grande y aterradora. Recuerda, cada suscripción, like, comentario y compartido nos ayuda a crecer y a traerte más historias que te quitarán el sueño. Gracias por ser parte de nuestra familia del terror.